a este su canal Consultor Clínico. En esta ocasión, continuando con la serie de Manual de Signos y Síntomas, en este caso pues les traigo el tema de cefalea. Como siempre, parte de mi introducción es parte de decir que la medicina está basada generalmente en aparatos y sistemas. Generalmente hablan de enfermedades y hablan de sus síntomas, pero ¿qué tal si con esta serie hablamos de los síntomas para definir cuál es la enfermedad? Bueno, en este caso, sin más que decirle, avancemos con el tema de cefalea. Cefalea. La cefalea es el signo del síntoma neurológico más común, que puede ser localizada o generalizada y causar dolor leve o intenso. Alrededor del 90% de todas las cefaleas son benignas y pueden describirse como vasculares, por contracción pulmonar o alguna combinación de ambas. Sin embargo, ocasionalmente la cefalea indica un trastorno neurológico grave, asociado con inflamación intracraneal, aumento de la presión intracraneal o irritación meningia. También pueden ser resultado de un trastorno ocular, sinusal, pruebas, fármacos u otros tratamientos. Otras causas de la cefalea son la fiebre, fatiga ocular, deshidratación, enfermedad febril sistémica. Además de esto, pueden ocurrir cefaleas en determinadas alteraciones metabólicas como hipoxemia, hipercapnia, hiperglucemia e hipoglucemia, pero no son un signo prominente o con valor diagnóstico. Algunos individuos presentan cefalea después de convulsiones o por toser, estornudar, levantar objetos pesados o agacharse incluso. Anamnesis y exploración física. Si el paciente informa cefalea, se le pide que describa sus características. Recuerden las características del dolor. En este caso, pues hay que pedir las características y la localización. Con qué frecuencia se presenta la cefalea, cuánto dura la cefalea típica. Se intenta identificar factores precipitantes como determinados alimentos, exposición a luces intensas. Se le pregunta qué ayuda a aliviar la cefalea. El paciente está bajo estrés, ha tenido dificultad para dormir, se recaban todos los antecedentes de uso de drogas, alcohol y se interroga sobre traumatismo cráneoencefálicos en las últimas 4 semanas. Ha tenido recientemente náuseas, vómitos, fotofobia, cambios visuales, se siente somnoliento, confundido, mareado, ha tenido convulsiones recientemente o alguna vez. Después de estas preguntas, se comienza la exploración física evaluando el nivel de la conciencia. Enseguida se revisan los signos vitales. Se está alerta a signos del aumento de la presión intracraneal. En este caso puede haber un aumento de la presión diferencial, bradicardia, alteración del patrón respiratorio e hipertensión. Se revisa el tamaño de las pupilas y la reacción a la luz. Se toma nota de cualquier rigidez de cuello. ¿Cuáles son las causas médicas del síntoma, en este caso de la cefalea? 1. Carbunco cutáneo. Junto con una lesión maculopapular se convierte en una vesícula y finalmente una úlcera indolora. Pueden ocurrir cefalea, linfadenopatía, fiebre y malestar general. Malformaciones arteriovenosas, menos comunes que los aneurismas cerebrales. Las malformaciones vasculares pueden deberse a defectos del desarrollo de venas y arterias cerebrales, aunque hay muchas desde el nacimiento. Se manifiestan en edad adulta con una tríada de síntomas, en este caso cefalea, hemorragia y convulsiones. Absceso encefálico o absceso cerebral. En caso de absceso encefálico o absceso cerebral, la cefalea se localiza en el sitio del absceso. Por lo común se intensifica en unos pocos días y agrava al pujar. Además, puede haber náuseas, vómitos, convulsiones focales o generalizadas. El nivel de la conciencia va de somnolencia a estupor profundo. Según el sitio de absceso, son posibles signos y síntomas asociados a afasia, deterioro de la agudeza visual y me parece, ataxia, temblor, cambios en la personalidad. Los signos de infección como fiebre, palidez suelen presentarse ya tardíamente. Sin embargo, si el absceso permanece encapsulado, es posible que no se presenten estos signos. Tumor encefálico. Al principio ocurre cefalea localizada cerca del sitio del tumor. A medida que este crece, la cefalea se hace generalizada. El dolor suele ser intermitente, de ubicación profunda, sordo o más intenso por la mañana. Es agravado por la tos, postura agachada, maniobra en valsalva, cambios en la posición de la cabeza y aliviado por la postura sedente y reposo.
Entre los signos y síntomas asociados se incluyen cambios en la personalidad, alteración del nivel de la conciencia, disfunción motora sensitiva y con el tiempo signos de aumento de la presión intracraneal como vómitos, hipertensión sistólica y aumento de la presión diferencial. Aneurisma cerebral, en este caso por la ruptura. La ruptura del aneurisma cerebral es un problema potencialmente letal, caracterizado por cefalea insufrible, súbita, o sea, es de una manera rápida, como punzante, que aparece de repente, que puede ser unilateral, alcanza su máximo en minutos y siguen a la ruptura generalmente. Puede haber pérdida inmediata de la conciencia o alteración variable del estado de la conciencia. Según la gravedad y el sitio del sangrado son posibles también náuseas, vómitos, signos y síntomas de irritación meningia como rigidez de nuca, visión borrosa, hemiparesia y otras manifestaciones de coma. Virus de ébola. La cefalea suele ser abrupta al inicio, que más o menos a menudo ocurre en el quinto día de la enfermedad. Además, el paciente informa malestar general, mialgia, fiebre elevada, diarrea, dolor abdominal, deshidratación y letargo. Entre los días 5 y 7 de la enfermedad se produce un exantema maculopapular. Entre otros datos posibles son dolor torácico pleurítico, tos seca superficial, faringitis pronunciada, hematemesis, melena, sangrado nasal, gingival y vaginal. Suele ocurrir la muerte en la segunda semana de la enfermedad, precedida por un grave choque de sangre. Encefalitis. Una cefalea intensa generalizada es característica de la encefalitis. El nivel de la conciencia suele deteriorarse en un lapso de 48 horas, quizás de letargo a coma. Son signos y síntomas asociados a la fiebre, rigidez de nuca, irritabilidad, convulsiones, náuseas, vómitos, fotofobia, parálisis de nervios craneales como ptosis, dificultades neurológicas focales como hemiparesia y hemiplegia. Hemorragia epidural aguda. Traumatismo craneoencefálico y pérdida breve y repentina de la conciencia suelen preceder a una hemorragia epidural aguda que causa cefalea que empeora de manera progresiva y se acompaña de náuseas, vómitos, distensión vesical, confusión y después una rápida disminución del nivel de la conciencia. Entre otros signos y síntomas son convulsiones unilaterales, hemiparesia, hemiplegia, fiebre alta, disminución de la frecuencia del pulso y pulso de salto. Además de la presión diferencial, hipertensión, reflejo de Babinski positivo, posturas de descerebración. Si el paciente entra en coma, las respiraciones se hacen más profundas y estertorosas, después superficiales e irregulares y finalmente cesan hasta causar la muerte del paciente. Puede haber dilatación pupilar en el mismo lado de la hemorragia. Glaucoma agudo de ángulo cerrado. El glaucoma es una urgencia oftálmica que puede causar cefalea insufrible, así como dolor ocular agudo, visión borrosa a lo visual, náuseas, vómitos. Las valoraciones revelan inyección conjuntival, turbidez corneal y dilatación moderada de la pupila fija. Síndrome pulmonar por antivirus. El edema pulmonar no cardiogénico distingue el síndrome pulmonar por antivirus, una enfermedad viral informada por primera vez en Estados Unidos en 1993. Algunos motivos comunes que inducen a buscar el tratamiento son signos y síntomas de la influenza, como cefalea, mialgia, fiebre, náuseas, vómitos, tos, sello de dificultad respiratoria, fiebre, hipoxia, en algunos pacientes, ¿verdad? Hipotensión grave tipifican la evolución hospitalaria. Otros signos y síntomas son la frecuencia respiratoria creciente de 28 respiraciones por minuto o más y aumento de la frecuencia cardíaca a 120 latidos por minuto o más. Hipertensión. La hipertensión puede causar cefalea occipital ligeramente palpitante al despertar, que disminuye en gravedad durante el día. Sin embargo, si la presión arterial diastólica excede los 120 milímetros de mercurio, la cefalea permanece constante. Son signos y síntomas asociados el galope auricular, inquietud, confusión, náuseas, vómitos, visión borrosa, convulsiones y alteración del estado de la conciencia. Influenza. Una cefalea generalizada o frontal intensa comienza de manera repentina con la influenza. Los signos y síntomas acompañantes pueden durar de 3 a 5 días y entre ellos incluyen dolor retroorbitario punzante, debilidad, mialgia difusa, fiebre, escalofrío, tos, rinorrea y en ocasiones disfonías.
Listeriosis. Son signos y síntomas de listeriosis: fiebre, mialgia, dolor abdominal, náusea, vómito y diarrea. Si la infección se propaga al sistema nervioso, puede ocurrir meningitis, con signos y síntomas como cefalea, rigidez de nuca, fiebre y cambios del estado de la conciencia. Meningitis. La meningitis es marcada por el inicio súbito de una cefalea generalizada, constante, intensa, que empeora con el movimiento. Son signos asociados: rigidez de nuca, signos de Kernig y Brudzinski positivo, hiperreflexia y quizás opitótonos. En las meningitis ocurre fiebre temprana y puede acompañarse de escalofríos. Cuando la presión intracraneal aumenta, se presenta vómito y de manera ocasional papiledema. Otras manifestaciones son el estado de la conciencia alterado, convulsiones, parálisis oculares, debilidad facial y pérdida auditiva. Pestes, Yerspor Yersinia pestis. La forma de neumonía de la pestes provoca inicio súbito de la cefalea, escalofríos, fiebres, mialgia, tos productiva, dolor torácico, taquipnea, disnea, hemoptisis, dificultad respiratoria e insuficiencia cardiopulmonar. Síndrome conmocional. Puede ocurrir cefalea generalizada o localizada de 1 a 30 días después del traumatismo craneoencefálico y durar de 2 a 3 semanas. Este síndrome característico puede describirse como un dolor insidioso, retumbante, opresivo, punzante y palpitante. El examen neurológico del paciente es normal, pero este puede experimentar aturdimiento, mareo, visión borrosa, fatiga, insomnio, incapacidad para concentrarse, intolerancia al ruido y el alcohol. Además, entre estos signos y síntomas de la enfermedad incluyen cefalea intensa, fiebre, escalofríos, malestar general, dolor torácico, náusea, vómitos, diarrea. La fiebre puede durar de hasta 2 semanas y en caso grave ocurre hepatitis o neumonía. Fiebre Q. Los síntomas y signos de la fiebre Q son cefalea intensa, fiebre, escalofríos, malestar general, dolor torácico, náusea, vómito y diarrea. La fiebre puede durar hasta 2 semanas y en caso grave ocurre hepatitis o neumonía. Síndrome respiratorio agudo grave, SARS. En este caso ocurre el SARS, el SARS y el SARS-CoV-2. El SARS, por sus siglas en inglés, es una enfermedad infecciosa aguda de etiología desconocida, aunque generalmente, como ya sabemos, son de etiología poco más conocida. Sin embargo, en un coronavirus recién descubierto se ha ampliado como posible causa, aunque la mayoría de los casos se han informado en Asia, China, Vietnam, Singapur, Tailandia, aunque actualmente ya sabemos que se ha reportado mundialmente. También lo ha habido en Europa, Norteamérica. El periodo de incubación es de 2 a 7 días y la enfermedad suele comenzar con fiebre, por lo común mayor a 38 grados centígrados. Otros síntomas son cefalea, malestar general, tos seca y disnea. La gravedad de la enfermedad es muy variable, va de enfermedad leve a neumonía y en algunos casos avanza a insuficiencia respiratoria y la muerte. Viruela, en este caso llamado viruela mayor. Los signos y síntomas iniciales de la viruela son cefalea grave, dolor abdominal, fiebre alta, malestar general, prostración, exantema maculopapular, en la mucosa bucal, fiebre, cara, antebrazo y después el tronco y las piernas. El exantema se hace vesicular y después pustular. Y finalmente costras y escaras que dejan una cicatriz deprimida. En casos letales, las muertes se deben a encefalitis, sangrado extenso e infecciones secundarias. Hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea suele causar cefalea violenta repentina junto con rigidez de la nuca, náuseas, vómitos, convulsiones, mareo, dilatación pupilar ipsolateral y alteraciones del estado de la conciencia que puede avanzar con rapidez hacia el coma. El paciente también exhibe signos de Kernig y Brudzinski positivo, fotofobia, visión borrosa y quizás fiebre. También son posibles signos y síntomas focales como hemiparesia, hemiplegia, alteraciones sensitivas visuales, afasia y también signos de presión intracraneal elevada como bradicardia e hipertensión. Hematoma subdural, típicamente asociados a traumatismo craneoencefálico. Los hematomas subdurales agudos y crónicos pueden causar cefalea y disminución del estado de la conciencia. En casos de hematoma subdural agudo, el traumatismo craneoencefálico también causa somnolencia, confusión y agitación, y puede avanzar a coma. Son datos ulteriores signos del aumento de la presión intracraneal. Déficits neurológicos focales como hemiparesia.
El hematoma subdural crónico produce una cefalea sorda retumbante que fluctúa en intensidad y localizada sobre el hematoma. Semanas o meses después del traumatismo craneoencefálico inicial, el paciente puede experimentar desvanecimientos, cambios de personalidad, confusión, convulsiones y empeoramiento progresivo del estado de la conciencia. Son posibles signos ulteriores: dilatación pupilar unilateral, reacción pupilar lenta a los ojos y ptosis. Tularemia. Entre los signos y síntomas posteriores a la inhalación de la bacteria de Francisella tularensis se incluye el inicio abrupto de cefalea, fiebre, escalofríos, mialgias generalizadas, tos seca, disnea, dolor torácico, pleurítico y empiema, y también tifus. Son signos y síntomas iniciales de tifus, la cefalea, mialgia, artralgia y cefalea generalizada, seguido de inicio abrupto de escalofríos, fiebres, náuseas, vómito y en algunos casos hay un exantema maculopapular. Encefalitis del Nilo Occidental. La encefalitis del Nilo Occidental es una infección encefálica causada por el virus Nilo Occidental, un flavivirus transportado por mosquitos que suele encontrarse en África, en este caso el occidente de Asia, Medio Oriente y raras veces en Norteamérica. La infección leve es común. Algunos signos y síntomas son fiebre, cefalea, dolor corporal, por lo general por un exantema y tumefacción de nódulos linfáticos. Una infección más grave es marcada por la fiebre nocturna, cefalea, ardor de cuello, estupor, desorientación, coma, temblor, convulsiones ocasionales, parálisis y raras veces la muerte. Pruebas diagnósticas. Punción lumbar y mielografía pueden inducir una cefalea frontal palpitante que empeora al estar de pie. Fármacos. Muchos fármacos causan cefalea. Por ejemplo, la indometacina las induce a muchos pacientes, más a menudo por la mañana. Los vasodilatadores y los fármacos con efecto vasodilatador, como los nitratos, suelen causar una cefalea palpitante. También pueden ocurrir cefaleas después de la suspensión de vasopresores como cafeína, ergotamina y simpatomiméticos. Alerta herbolaria. Mucho cuidado en eso. Los remedios herbales como la hierba de San Juan y el ginseng pueden causar diversas reacciones adversas, incluidas las cefaleas. Tracción. La tracción cervical con clavos suele causar cefalea, ya sea generalizada o localizada en los sitios de inserción de los clavos. Otro caso también está causado por el virus del Zika, el virus del dengue. Mucho de eso pues también se me olvidó colocarlos, pero también incluyen en parte las cefaleas como los Flaviviridae. Manifestaciones clínicas de la cefalea. La International Headache Society ha desarrollado criterios para el diagnóstico de varios tipos distintos de cefalea. Aquí se le mencionan las características diferenciales de algunas cefaleas comunes. Migraña sin aura. Las migrañas sin aura, antes llamadas migrañas comunes o hemicranianas simples, se diagnostican cuando el paciente tiene 5 episodios que incluyen los siguientes síntomas: cefalea no tratada o tratada sin éxito que dura de 4 a 72 horas. 2 de los siguientes: dolor unilateral, punzátil, moderado o intenso o agravado por la actividad física, náuseas, vómitos, fotofobia y fonofobia. Migraña con aura, antes llamadas migrañas clásicas, oftálmicas, hemiplégicas o afásicas. Estas cefaleas se diagnostican cuando el paciente tiene al menos 2 episodios con 3 de estas características. 1 o más síntomas de aura reversibles que indican disfunción focal de la corteza cerebral o tallo encefálico. 1 o más de los síntomas de aura que duran más de 4 minutos o 2 o más síntomas que ocurren en sucesión. Un síntoma de aura que dura menos de 60 minutos, en este caso por síntoma. Una cefalea que comienza antes de un aura ocurre con ella o la sigue, en un intervalo libre de menos de 60 minutos. Las migrañas con aura también pueden tener una de las siguientes características para que su aura pueda clasificarse como típica. En este caso, ¿cuáles son esas auras? Alteraciones visuales equilaterales, parestesia o entumecimiento unilaterales o ambos, debilidad unilateral, afasia u otra dificultad de habla como migraña. Las migrañas también tienen una de las siguientes características: en la anamnesis y exploración física y neurológica negativas para algún trastorno ya de manera orgánica. Los exámenes sugieren un trastorno que se descarta mediante la investigación apropiada. Existe un trastorno, pero las migrañas no ocurren por primera vez en relación con él.
Cefaleas tensionales. En contraste con las migrañas, las cefaleas tensionales episódicas se diagnostican cuando la cefalea ocurre en menos de 180 días al año o el paciente tiene menos de 15 cefaleas al mes y presentan las siguientes características. Una cefalea que dura de 30 minutos a 7 días, dolor opresivo apretado, leve o moderado, bilateral y no agravado por la actividad. Tiene fotofobia y fonofobia ocasional, pero no suelen ocurrir náuseas y vómitos. Cefalea en brotes. Las cefaleas en brotes o histamínicas son un tipo tratable del síndrome de cefalea vascular. Algunas de sus características son tipo episódico, que es el más común, de 1 a 3 episodios breves de dolor periorbitario al día en un lapso de 4 a 8 semanas, seguido de un intervalo libre de dolor con una duración de promedio de 1 año. Tipo crónico, ocurre después de que se establece un patrón episódico. Dolor unilateral que ocurre sin advertencia, alcanza un crescendo en 5 minutos y se describe como insufrible y profundo. Episodios que duran de 30 minutos a 2 horas. Síntomas asociados: posible lagrimeo, enrojecimiento ocular, congestión nasal, tosis y náuseas. Consideraciones especiales. Se continúa vigilando los signos vitales y el estado de la conciencia. Se observa en búsqueda de cambios en intensidad o sitio de la cefalea. Para ayudar a minorar esta, se administra un analgésico que oscurece la habitación y se minimizan otros estímulos. Se explica al paciente la justificación de estas intervenciones. Se prepara al paciente para pruebas diagnósticas como radiografía de cráneo, tomografía computarizada, punción lumbar y arteriografía cerebral. Orientación al paciente. Se explican los signos de reducción del estado de la conciencia y convulsiones que el paciente o sus cuidadores deben informar. Se explica de modo de mantener un ambiente tranquilo y reducir el estrés ambiental y también un ambiente laboral, ¿verdad? Se discute el uso de analgésicos. Consideraciones pediátricas. Si un niño es demasiado pequeño para describir sus síntomas, se sospecha una cefalea si se le ve golpeándose o sujetándose la cabeza. En el caso de un lactante, el llanto agudo y fontanelas protuberantes pueden indicar un aumento de la presión intracraneal y cefalea. En los casos escolares se preguntan a los padres sobre el desempeño reciente del niño en la escuela y sobre problemas en la casa que pudieran causar una cefalea tensional. Los niños presentan migraña el doble que las niñas. En mayores de 3 años, la cefalea es el síntoma más común de un tumor encefálico. Y aquí se encuentra toda la bibliografía de donde se sacó toda esta información. Muchas gracias por ver el video. El próximo video será Manual de Signos y Síntomas número 4, debilidad muscular. ¿Cuáles son las causas de la debilidad muscular y cómo evaluar al paciente? Bueno, sin más que decir, muchas gracias por ver el video, espero les haya gustado. Denle a like, se suscriben al botón rojo que está ahí abajo, no les estamos cobrando ni un solo centavo por ello. Bueno, sin más que decir, muchas gracias a mis suscriptores clínicos. Hasta la próxima.